buenas tardes a los que estamos aquí reunidos y también a los que nos alcanzarán en algún momento de estos próximos días para compartir de nuevo sobre los retos que nos lanza la pandemia, la crisis que estamos atravesando para nosotros que somos creyentes, ¿no? Una lectura, una reflexión de fe sobre el momento que estamos atravesando. Creo que estamos en un momento bisagra de esta pandemia. Se siente que hay algo que está cambiando poco a poco. Varios de ustedes ya están pensando que es posible viajar, ¿ya? O sea que algo se está moviendo en algunos países de Europa, por ejemplo. Ya se está volviendo a lo que se llama la normalidad. Un amigo el otro día nos decía en el equipo de Emmaús que se sentía como en un ambiente flotante, que no sabía muy bien hacia dónde íbamos. Se siente que algo cambia, algo se mueve, a pesar de que en América Latina y en Perú en particular la situación todavía es muy crítica, pero se siente que los gobernantes están tratando de manejar a la vez la seguridad sanitaria y pues las necesidades de la gente, necesidades económicas, etcétera, ¿no? O sea, todo tipo de necesidades que han sido como puesto en suspenso. Y entonces el tema de este momento flotante es justamente el tema de la normalidad. ¿Qué cosa es la normalidad, la anormalidad? ¿Vamos a volver a algo normal, entre comillas, o estamos yendo hacia algo que podríamos llamar una neonormalidad, una normalidad de otro tipo, nueva, diferente de la normalidad anterior a la pandemia? Entonces quisiera meditar desde la fe sobre lo que significa lo normal, lo anormal. ¿Qué significa esto? Pero quizás antes de entrar más hondo en esta reflexión, en este diálogo entre lo normal y lo anormal, quisiera aclarar algo, porque quizás algunos, me han dicho eso también, ¿no? Quizás algunos consideran que soy muy pesimista en mis reflexiones anteriores, ¿no? Personalmente no me reconozco ahí, al contrario, ¿no? Creo que siempre la fe nos da una puerta para la esperanza, para la apuesta a la esperanza, pero me pareció interesante esta discusión entre pesimista y optimista. Creo que pesimismo y optimismo son sentimientos. Hay temperamentos que son más pesimistas y otros que son más espontáneamente optimistas, incluso en la comunidad, ¿no? Ese es natural, digamos, ¿no? Y podemos también pasar por momentos optimistas. Todo va a volver como antes, vamos a poder de nuevo disfrutar. Yo veo en Europa, por ejemplo, ya están planificando vacaciones al sol, ¿ya? Ese es un gran optimismo. Y otros, más bien, otros momentos donde sentimos más tristezas, más confusión, más... Pero esos son sentimientos humanos legítimos según los momentos que vamos pasando, ¿ya? Pero no se trata de esa discusión entre si somos pesimistas o optimistas. Más bien lo que tratamos de plantear aquí desde varias semanas es cuál es la diferencia de la fe. ¿En qué consiste mirar las cosas, incluso muy difíciles, muy críticas, desde la fe? Y la fe no es ni optimista ni pesimista, está en otro plan, realmente en otro plan. Y en ese sentido la esperanza no es, o sea, no sentimos esperanza porque somos optimistas, ¿ya? O desesperamos porque somos pesimistas. No, la esperanza es el fruto de la fe, o sea, la consecuencia de la fe.
Y San Pablo dice muy bien, ver lo que se espera, eso sería el optimista, ¿no? Ver lo que se espera, pues ya no es esperar. La esperanza realmente no se ve, es el fruto de una opción, de una convicción fundamental que llamamos la fe. Y entonces es desde esta perspectiva, no desde el pesimismo o el optimismo. Además, ¿quién puede decir mañana si va a ser mejor o peor? Nadie sabe, ¿ya? Entonces, ser pesimista o optimista no sirve para gran cosa en este momento. Pero sí ser creyente, eso sí, nos permite abrir una pista alternativa a la esperanza. Entonces, desde esa perspectiva de fe y esperanza, que quiero un poco abordar la cuestión de lo normal y de lo anormal, o de lo neonormal, sería la nueva normalidad, ¿no? En este momento justamente se habla mucho del retorno progresivo a la normalidad, pero también algunos hemos recibido estos últimos días, no sé si usted los ha recibido, videos así catastróficos, ¿no?, sobre lo que viene, ¿no?, las amenazas de la nueva normalidad, cómo los niños ya no van a poderse acercar. Entonces, estamos discutiendo sobre qué significa lo normal. Lo normal sería lo de antes, y si no es lo de antes, ¿qué cosa es lo normal? Y mi pregunta, ¿será que la normalidad es normal para nosotros los humanos? ¿Es que somos gente normales? Sobre todo los cristianos. No estoy nada seguro que los cristianos seamos normales. Y voy a tratar de profundizar un poquito más esta intuición. Si nos preguntamos qué cosa es lo normal, tenemos que preguntarnos también a quién consideramos como anormal. ¿Quiénes son los anormales, ¿no? ¿Quiénes son los que no entran en la categoría de la norma? Yo creo que desde la perspectiva cristiana, o yo que llamaría la antropología cristiana, cada ser humano es una vocación única, absolutamente única, ¿no? O sea, no hay molde, no hay ningún molde. Cuando Dios nos modela, entre comillas, ¿no?, es una manera de hablar, por supuesto, cuando Dios nos modela, rompe directamente el molde. No hay dos seres humanos iguales, no somos robots, no somos clones, somos vocaciones, es lo que llamamos una vocación. Cada ser humano es una vocación absolutamente única y por lo tanto anormal. No hay modelo de vocación. No hay dos vocaciones iguales, no correspondemos a ningún modelo, aunque lo queramos, ¿no? Y si somos vocación, si somos llamado de Dios, cada uno de nosotros de manera única, somos anormales y anormables, no sé si la palabra existe, pero es imposible reducirnos a una norma, a un esquema, a un modelo. Y por eso creo cada vez más, hace mucho tiempo que medito sobre esto, que nuestro lugar de nacimiento y casi llamaría eso nuestra era de juego, los humanos, nuestra era de juego sería el caos, la no norma, la ausencia de norma, el desorden. El desorden es en nuestro lugar de nacimiento. Cuando vemos nacer a un niño, ¿ya?, pues su personalidad se expresa en el desorden, en el caos, ¿ya? Ahí está su espontaneidad. Y creo que el caos es parte indispensable de nuestra creatividad. Sin caos, sin desorden, no habría poesía, no habría música, no habría imaginación. La imaginación es por definición anormal, caótica. Y ahí entonces entra nuestra visión de las personas supuestamente anormales, ¿no? Los discapacitados, por ejemplo, ¿no?,
o los que no piensan como nosotros, o los que tienen algún tipo de diferencia religiosa, de mentalidad, etc. ¿no? Toda la cuestión del racismo tiene que ver con el no acoger el otro en su espontaneidad, yo no lo puedo reducir a mis categorías. Por supuesto, muy pronto, como somos seres comunitarios, tenemos que someternos a normas. El niño poco a poco se va a normalizar, ¿no? Va a aprender cómo ser limpio, cómo ser educado, cómo ir aprendiendo. O sea, va a entrar en un riel y creo que es necesario aprender a controlar sus emociones, a saber convivir con el límite. El otro es el límite de tu caos, de tu desorden. Aprender a convivir. En ese sentido, la norma está siempre entre convivencia pacífica y libertad. Me parece que lo que está pasando en Estados Unidos después del asesinato de esta persona negra, ¿no? es interesante porque están rompiendo las normas de la pandemia justamente, del toque de queda, etc., en nombre de una libertad mayor. Y en cambio, el policía o la policía en general, ¿no? Va en nombre de la ley, de la norma, negar la dignidad de la libertad y de la creatividad, de la diferencia del otro, ¿no? Creo que es como un icono, pero justamente en este momento el grito de la libertad, caótica, las protestas son caóticas, está como poniendo un límite a la norma. También la libertad es el límite de la norma. Y si miramos, voy a volver a este tema después, pero si miramos lo que llamamos la normalidad de antes del mes de marzo, no es que somos cada vez más gente formateada, ni siquiera normalizada. Normalizada sería sometidos todos al mismo modelo, ¿ya? Pero formateado, como una computadora. Estamos cada vez más formateados. ¿Qué quiere decir formateado? Quiere decir que hay una norma externa de un sistema controlado desde afuera que te reduce a la forma que le conviene. Y esa forma es el consumo. Nos han convencido que nuestra libertad es el consumo. O que el consumo es la libertad. O sea, tú tienes plata para consumir y eso es tu libertad. Pero no. ¿Ya? Te han quitado la libertad y te han formateado dentro de normas que casi siempre, ¿no?, son los mismos que las imponen. ¿Quién impone este formatismo? No sé cómo llamarlo, si es formateatismo, no sé. Son siempre los adultos a los jóvenes, a pesar de que los jóvenes piensan que su libertad es pasar su tiempo con la pantallita, ¿ya? No se dan cuenta que no, que son los adultos que los están formateando, ¿ya? O un sistema adulto, un sistema económico, un mercado, etc., que son los blancos que formatean a los negros, que son los varones que formatean a las mujeres, que son los ricos y los educados en las buenas universidades que formatean el mundo. Sin darnos cuenta, nosotros los supuestos devotos del culto del consumo liberador, ¿no? Soy libre, más consumo, más libre soy. Esa es la mentira que nos han impuesto, ¿no? Sin darnos cuenta que estos mismos que nos formatean no cumplen con sus normas, sus propias normas, ¿no?
Pienso en los abusos en la iglesia. La institución iglesia es especialista del formatear, de establecer normas. Ni siquiera los cumplen ellos. Pues todo lo que vemos de la corrupción. La policía que es la institución garante de la norma de convivencia en la libertad, son los primeros que rompen esta libertad. Y entonces cuando nos dejamos formatear, y pienso especialmente en los jóvenes, ¿no? Es decir, cuando nos dejamos moldear completamente por una norma económica, asistimos yo creo que es el drama más importante de hoy, lo que llamaría el vacío ético. Porque el comportamiento moral, la convicción ética, viene de ese diálogo permanente, a veces tenso, entre la norma y la libertad. Los que salen a la calle para defender el derecho de los afroamericanos a vivir, ¿no? Su vida cuenta, dicen, ¿no? Ese es el lema que están mandando, están rompiendo una norma por motivos éticos. Por motivos éticos. Pero cuando la norma te abarca completamente en el consumo permanente, ya no tienes tiempo de contrastar, de protestar en nombre de tu propia libertad, ¿no? O de tus propias convicciones. Creo que uno de los problemas más graves de la normalidad actual o de antes de marzo es justamente la imposibilidad de un diálogo ético entre norma y libertad y dignidad de la persona y vocación de la persona. Bueno, a partir de ahí yo me pregunto, ¿y Jesús era normal? ¿Era normal? O sea, en el sentido de lo que estamos diciendo. ¿Era un tipo normal? Yo creo que si hubiera sido normal, no lo hubieran crucificado. Así de simple. Si hubiera sido normal, era un perfecto anormal. Anormal. Y voy a mirar algunos aspectos de la vida de Jesús frente a la norma. Primero me voy a pasear un poco por los apodos de Jesús en el Evangelio. Jesús tiene títulos, ¿no? Sus discípulos le dan títulos, esa es otra cosa, es muy noble, ¿ya? Hijo del hombre, Hijo de Dios, Señor, Salvador, esos son los títulos cristológicos, pero sus enemigos o la gente simplemente, ¿no? ¿Cómo lo sitúan a Jesús? ¿Qué apodos tiene? Belcebú, por ejemplo, hace eso por la fuerza de Belcebú, es decir, de Satanás, del maligno, ¿no? Es como si lo identificara al maligno, al mal. Es un glotón y un bebedor. Así lo llaman, un glotón y un bebedor, porque los discípulos de Juan Bautista, eso sí, son normales, ¿no? Porque ayunan, etc., ¿no? Es un mujeriego, así lo dicen. Le dicen, no es un mujeriego, se deja acompañar por mujeres, cosa que un rabí nunca haría, un rabí normal. Nunca se dejaría acompañar por mujeres. Es un mujeriego, además anda con prostitutas, expres prostitutas, etc. Los teólogos y los doctores de la norma religiosa lo llaman herético. Es un samaritano, es un herético. Y peor, blasfema. Está blasfemando, por eso lo quieren matar, está blasfemando, porque se llama Dios, ¿no? Se llama Hijo del Padre. Toda la discusión del Sanedrín sobre las pretensiones divinas de Jesús, implícitas o explícitas. Entonces sus apodos ya lo ponen totalmente en la categoría de anormal, de fuera de norma. Claro, la discusión más importante, más de fondo, más allá de los apodos, es la polémica de Jesús sobre las normas, y las normas religiosas especialmente, ¿no? En particular la cuestión del sábado, ¿ya? Jesús
infringe, o sea, sistemáticamente rompe las normas del sábado. Hasta tal punto que una vez un jefe de sinagoga, ¿se acuerdan? Se dirige a la gente, pero en el fondo su crítica se dirigía a Jesús. ¿Por qué vienen el sábado y no otro día para hacerse curar? Vengan otro día y así la norma está respetada. Pero en el fondo lo estaba diciendo a Jesús, porque tú siempre escoges el sábado para hacer tus milagros, que no están permitidos por la norma. Y ahí hay una primera discusión que Pablo va a desarrollar después, ¿no? Lo que dice Jesús es que el sábado está hecho para el ser humano. El ser humano es dueño del sábado, es dueño de la norma. Va a decir en algún momento, hay aquí alguien más grande que la norma, más grande que el sábado, más grande que la ley. Bueno, claro, en ese caso habla del Hijo del Hombre, del mismo, pero en el Hijo del Hombre podemos reconocer todo tipo, todo ser humano. Todo ser humano es dueño del sábado, por definición, ¿no? Y si el ser humano es una vocación espontánea, caótica, desordenada, la norma no puede apagar esta vocación, no la puede formatear. En el fondo, en la discusión de Jesús con el sábado es la denuncia de esta cultura de formateo en la cual estamos, donde ya no hay posibilidad de un debate ético, de un debate místico. Si así es de anormal Jesús, o no formateado, entonces, ¿cuál es la opción cristiana? Bueno, de nuevo mirando a Jesús, tenemos que reconocer que la mayoría de las veces, para poder ser cristiano, para poder ser hijo de Dios en medio del pueblo, tuvo que transgredir, y que la transgresión es como la condición de la liberación. Hay que transgredir las normas del faraón para salir de Egipto. Hay que transgredir el sábado para mostrar que el sábado está aplastando la vocación humana, ¿no? O el humano como vocación. Entonces, la transgresión es la nueva normatividad, de cierta manera. Jesús transgrede sistemáticamente. Con el sábado es lo más flagrante, ¿ya? Pero, por ejemplo, va a transgredir también sistemáticamente las reglas de pureza que eran tan importantes. Se deja tocar por una mujer que está con flujo de sangre desde 12 años, dice el Evangelio. Pues es una transgresión garrafal. Y la mujer sabía eso, por eso lo hacía a ocultas. Transgredía a ocultas. Pero Jesús transgrede a la vista de todos, ¿no? Bueno, depende, a veces también en secreto, ¿no? En San Marcos muchas veces en secreto. Pero toca y se deja tocar por los leprosos, ¿no? Su relación con los niños, con las mujeres, está totalmente en contra de la manera bien vista de hacer las cosas, ¿no? Las cosas se hacen así debe ser, así es nuestra costumbre, dice la gente aquí, ¿ya? Pues Jesús hace siempre las cosas contra las costumbres, ¿ya? Precisamente para volver a poner la vocación humana, el ser humano como vocación, por encima de la norma, no necesariamente contra la norma, sino el ser humano, el Hijo del Hombre, es dueño del sábado. Y creo que lo más impresionante son las parábolas del reino, el banquete del reino. Acuérdense sobre todo en San Lucas, ¿no? Pero el rey celebra las bodas de su hijo
y invita primero a la gente bien, ¿no? A la buena gente. La gente normal. Invita a su gente normal, ¿no? Que cumplen con el sábado, con todo. ¿Ya? Y los motivos para no ir al banquete son siempre motivos legales. Hay una parábola así muy clara, ¿no? El primero dice, mira, yo acabo de comprar un terreno. Es exactamente lo que dice la ley. Lo que dice la ley es que si tú acabas de comprar un terreno, pues estás libre de otras obligaciones, ¿no? El otro dice, acabo de casarme, entonces como comprenderás, exactamente lo que dice la ley. La ley dice cuando los jóvenes casados no tienen que ir a la guerra, están dispensados de la guerra. Entonces aplican la ley y se pierden lo mejor, que es el banquete del reino. Y entonces el rey furioso, parece, según la parábola, dice, bueno, si esos invitados normales no quieren entrar a la sala del banquete, pues vayan a recoger por la plaza a la gente anormal. Los buenos, los malos, los vagabundos, los delincuentes. Y hay que llenar la sala, ¿no? Entonces el banquete lleno, el banquete del reino, ¿no? Como una especie de transgresión definitiva, ¿no? Y termino esta visión de un Jesús anormal, ¿no? Con la cruz, ¿no? San Pablo va a decir que la cruz es maldición, ¿no? Maldito, dice la ley, maldito el que está colgado de un madero, de un palo, ¿ya? Entonces, nuestra señal de victoria ética, mística, nuestra esperanza es un maldito, es decir, alguien que está fuera. Se dice también que la cruz fue plantada fuera de la ciudad, ¿no? Fuera, al margen. Jesús con los bandidos, ¿no? Colgado a la cruz con los bandidos. Vuelvo a nosotros y a nuestra situación actual, ¿no? Mi pregunta es, en el fondo, ¿qué es lo que estamos añorando, ¿no? Son 80 y no sé cuántos días que estamos encerrados, más o menos, unos más que otros, ¿no? Pero, ¿qué es lo que añoramos afuera? ¿Algo tan normal? Creo que es importante eso, ¿no? Preguntarnos lo que estamos añorando. Lo que nos parecía normal, esta robotización de la gente, ¿no? Esta globalización del racismo, del feminicidio, las cosas que se repiten siempre, ¿no? Pero lo que dejamos atrás hace 80 días, era tan fabuloso, tan interesante, tan magnífico como para añorarlo, ¿no? Lo hemos trabajado varias veces en esta semana, este mundo loco en el cual estamos como peones o como tic-tac, ¿no? Toc-toc, como veíamos en la película del otro día. Este mundo donde el consumo parece como una caricatura monstruosa de la libertad, lo que acabo de decir, ¿no? Lo que llamaría el paradigma de Egipto, las ollas de Egipto. Pensamos que la olla de Egipto es la felicidad, ¿no? Nos han convencido de esto. Esta sociedad de la indiferencia, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos con nuestros audífonos, es como la simbólica de la indiferencia al otro, ¿ya? Tú no me interesas para nada, no me molestes, estoy conmigo mismo, ¿no? Estoy con mis audífonos. La indiferencia casi lo llamaría como un síndrome de autismo colectivo, como autista, un mundo autístico, ¿ya? Que no se interesa a nadie de real. Sí, para mandar improperios a través de WhatsApp, eso sí, o de Twitter, eso sí. Pero el otro real, de carne, indiferente. Nos hemos acostumbrado incluso
a cosas totalmente insoportables, ¿no? O sea que incluso si me remito a 30 años antes, ¿no? O 40 años, hay cosas que hace 30 o 40 años nos habría sacado de nuestras casillas absolutamente. Hubiéramos gritado de horror. Hoy día todo esto nos parece normal, ¿no? Las locuras de nuestros dirigentes nos da risa, ¿ya? Normal. ¿Ya? La corrupción en el Congreso, la mediocridad de los políticos, la violencia, todo nos parece normal, pues así es, bueno, así es. ¿Ya? La indiferencia y el autismo. Entonces, bueno, ¿es eso lo que añoramos? Esa es mi pregunta. Nosotros, vocaciones únicas y caóticas de Dios, ¿no? ¿Es eso lo que añoramos? ¿Qué es lo que añoramos? ¿Añoramos estas filas para tomar el avión o para qué sé yo? No sé. ¿Y qué es lo que nos espera? Y ahí sí creo que hay, como decía al comienzo, unas lecturas diferentes. Hay pesimistas y optimistas en cuanto a lo que viene, ¿no? ¿Vamos a poder viajar a partir del 2 de julio o no? Esta mañana Evelyn me decía, bueno, como yo viajo el 6, espero que ustedes van a estar por San Benito, ¿no? Ese es optimista, me alegró que sea tan optimista, porque no siempre es así. Ese es optimismo, pero ¿qué es lo que nos espera? Unos piensan que nos espera una catástrofe, un cataclismo, un cambio total, y otros dicen, no, ya estamos regresando, ¿no? Y yo no me voy a pronunciar, ni ser pesimista, ni ser optimista, como decía, sino considerar que lo que viene inmediatamente, dentro de 15 días, ¿no? Una funcionaria importante del Ministerio de Salud dice que es inaguantable más allá del 30 la cuarentena, ¿no? Entonces parece que de todas maneras la cuarentena va a terminar, sí o sí. O sea, pero ¿qué es lo que nos depara? ¿Qué es lo que nos suscita el post-30 de junio para los peruanos y las peruanas, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad precisamente para evaluar nuestro grado de libertad, esta famosa libertad caótica, ¿ya? Y nuestra capacidad como Jesús de transgredir. ¿Qué va a ser la transgresión? No va a ser esa transgresión estúpida y criminal, creo, ¿no? De no acatar las normas. Hay que acatar las normas, pues es evidente, las normas de prudencia, de distancia. No es ahí donde les invito, o nos invito a mí también, a la transgresión, sino a reinventarnos como cristianos y como vocaciones en esta nueva situación. Entonces voy a retomar una serie de características de la nueva situación. Bien, comienzo con la distancia social. ¿Será que la distancia social es una prohibición del vínculo? Ya no vamos a poder tener vínculo, ya no vamos a poder besarnos, abrazarnos, tocarnos. Bueno, la cuestión es, ¿tú tienes confianza en tu hermano o no? Ese es el problema. El problema es la confianza, el problema no es el beso. Podría ser que antes de marzo nuestros besos estaban ya completamente desvirtuados, nuestros abrazos completamente automáticos, sin la expresión de la confianza. Y muchas veces nuestros gestos afectivos son hipócritas, ¿no? Simplemente hipocresía. Entonces quizás la distancia social es la ocasión de recrear la confianza y hacer nacer la confianza de una nueva simbólica. Quizás por un tiempo o por mucho tiempo vamos a tener la necesidad de una cierta distancia, pero la distancia no es parte del amor, ¿acaso? Entre Dios y nosotros hay cercanía, pero también hay distancia. Y esta distancia es el respeto del misterio de Dios, del misterio del otro, ¿ya? No es porque nos apachurramos que nos amamos, ¿no? Al contrario.
Al contrario, puede ser la expresión justamente de una gran angustia, el apachurrarse. No. Entonces, la distancia, quizás es interesante reaprender la distancia. El amor como el respeto del misterio del otro. Yo no puedo pisar. Esta tierra es sagrada, dice Dios a Moisés. Guarda la distancia. ¿Ah? Quizás la distancia social puede ser una escuela pero también puede ser que aprendamos simplemente a considerar a todo el mundo como nuestro enemigo. ¿Ya? Simplemente el que me va a contagiar. ¿Ya? Puede ser. Pero es oportunidad de replantear las cosas en libertad. Yo pienso en la mascarilla. La mascarilla que va a ser normal. La norma de nuevo, ¿no? ¿Será que esta mascarilla nos va a quitar la personalidad? ¿No? Porque cuando tú pones esto ya no se te reconoce, ¿no? Y sobre todo nos va a quitar la palabra. Y mi pregunta, ¿ya no nos habían quitado la palabra antes? Yo siempre tengo en la mente la vida de un hijo de la fraternidad, ¿no? Que viaja a las 5 de la mañana para ir a la calle. Yo siempre doy ese ejemplo, ¿no? Que va en un bus full para ir a trabajar hasta las 11 y regresa a las 11 de la noche. ¿No tiene mascarilla este? Lo tiene desde que trabaja la mascarilla, no habla. Sus hijos están durmiendo cuando llega y todavía duermen cuando está saliendo. Entonces, no me van a decir que lo que añoramos era la palabra. No había, no hay, muy poca. Muy pocas son las oportunidades de comer juntos, de sentarnos para hablar. ¿Ya? O mandamos pequeños mensajitos y punto. ¿Ya? Ya somos mudos, estamos mudos desde mucho tiempo. Entonces, quizás la mascarilla simbólicamente nos va a permitir replantear la palabra. Replantear la palabra. La palabra ya no es bla, bla, bla. En francés hay una diferencia entre palabra, parole y mot. Palabra que viene del fondo de tu ser y le mot que son palabrotas, palabritas, ¿no? Que tú produces acá. Vivimos sí en el mundo de palabritas, de palabrotas. Basta entrar a una combi para reclamar palabras, ¿no? Ponme música, por favor, maestro. ¿Ya? Para llenarme de palabras que no son palabras, que te impiden, te liberan de hablar. ¿Ya? Entonces quizás la mascarilla, ¿ya?, es una ocasión de replantear la palabra desde dentro. ¿De dónde viene tu palabra? La palabra intercambiada. Los gestos imposibles, ¿no? Los gestos imposibles. Ya no vamos a poder darnos la mano, como decía hace un rato, ¿no? Por un tiempo. Pero no es la oportunidad de recrear nuevas simbólicas. Pienso que estamos en un mundo pobrísimo, en una iglesia católica, pobrísima en experiencia simbólica. Pobre. Repetimos siempre lo mismo. Yo pienso siempre en el rito de las ofrendas en nuestras parroquias, ¿no? Son siempre iguales. Vamos a escoger símbolos, ¿no? Las sandalias del misionero, la Biblia, las papas, el pan. No tenemos ninguna creatividad simbólica. Repetimos siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Por qué nos han quitado? Pues no, si la libertad es consumir, ya nos han quitado capacidad. Esto no es la oportunidad de repensar lo simbólico. Trabajamos esto en Emmaús, en la escuela de discipulado, ¿no? Cómo volver a lo simbólico, salir de una religión materialista para volver a lo simbólico. Entonces yo creo que hay un montón de oportunidades. Algunos son muy pesimistas, nos han mandado algunos textos de un filósofo coreano que dice que es la estrella de los filósofos en este momento, Byung-Chul Han. Como es coreano, los jóvenes lo van a querer, ¿no?
pero es súper pesimista, ¿no? Dice que bueno, lo humano se está diluyendo totalmente, ¿no? Es muy interesante sus planteamientos. Pero no, depende de nosotros, no hay fatalidad. En la fe no hay fatalidad, no hay fatalismo, ¿no? Es decir, depende de nosotros que esta neonormalidad sea de nuevo una oportunidad. La luz brilla en la tiniebla, dice San Juan, ¿no? Bueno, concluyo entonces cómo nosotros, como discípulos y discípulas de Jesús, podemos transgredir evangélicamente lo que nos viene. Es decir, cómo podemos ser creativos en esta situación. Voy a repetir las cosas que son clásicas de la vida cristiana. Creo que privilegiando la comensalidad. La comensalidad es comer de la misma mesa. Yo creo que lo hemos conversado varias veces en la Semana Santa esto. ¿Ya? Recrear una comensalidad de confianza, de gratuidad universal. Y creo que volver a la mesa es verdaderamente revolucionario en este momento, porque hemos desertado la mesa común del universo también, ¿no? Si queremos hablar del planeta. También lo que planteé hace algunas semanas, el autolímite del consumo, ¿ya? Consumir no para ser libre en la nueva religión, ¿no? Entonces tengo que consumir cada vez más para ser cada vez más libre, ¿ya? No, al contrario, la revolución cristiana es limitar tu consumo. El tema del ayuno, que es clásico de la tradición, ¿no? De nuestra tradición, es disminuir para que el otro crezca, dice San Juan Bautista a propósito de Jesús. ¿Cómo disminuir? ¿Cómo negar al consumo el control que tiene de mi ética? No consumir tanto, creo que es un tema que lo hemos reactualizado mucho entre nosotros últimamente, sabiendo que solo el compartir es humano. Solo el compartir es humano. Las alpacas no comparten mucho, ¿no? Que sepa yo. No comparten mucho. Eso es lo típicamente humano y es lo que nos humaniza. Recuperar la palabra, la famosa palabra del mudo, ¿no? Ese mudo de la posmodernidad que no tiene ni tiempo ni ganas de hablar con nadie, sino por WhatsApp, ¿ya? Hay que recuperar la palabra, dar la palabra, escuchar la palabra, acoger la palabra, tomar la palabra. Me alegra muchísimo, me da mucha pena también, ¿no? Pero la protesta de Estados Unidos, por fin un pueblo está tomando la palabra frente al abuso de la palabra de uno solo, ¿ya? O de unos pocos, ¿ya? Están retomando la palabra, porque esto ya es insoportable, ¿ya? Por motivos éticos transgreden, ¿no? Y es parte de la vida cristiana, ¿no? Y concluyo diciendo, la fe no es solamente resiliencia. En la escuela de Emmaús, de discipulado, estamos trabajando el tema de la resiliencia. Yo creo que la fe es otra cosa. La fe no es resiliencia, la fe es rebelión. Es rebeldía y rebelión. La fe es no. No. No por un sí, por supuesto, ¿no? Por el sí de la fe. El sí de la dignidad humana, el sí de la primacía de lo ético, de las relaciones, del respeto al otro. No se trata solamente de aguantar, ¿no? No se trata solamente de resistir a la situación, porque nosotros en estos 80 días aquí juntos hemos resistido bastante bien, con altibajos, ¿no? Pero eso no es lo cristiano. Lo cristiano es rebelarse. Es decir, no quiero eso. ¿Por qué? Porque sí creo en la vida, creo en la victoria de la vida. Es una rebelión de amor que, fiel a su experiencia de Dios, busca y construye otra realidad.